Y si tienen alguna duda específicamente de contenido del programa, con mucho gusto me pueden preguntar. Para las dos personas que se van a realizar el examen mañana por la noche, pues ya se va a hacer mañana a las 5 de la tarde en el mismo lugar que se realizó el examen parcial. Repito, solo son esas dos personas por solicitud que hicieron, pues y atendiendo al requerimiento, pues se les va a habilitar el día de mañana para que todos tengan. Los demás, me gusta conocerlos el día de la universidad. Y para ir entrando en detalle, igualmente las personas que no podían visualizar, yo ingresé hace una media hora más o menos al sistema y ya están publicadas todas las notas, así que por favor pueden revisarlas, que ya están todas publicadas y si a alguno no le apareció algo, se comunica conmigo, pero sí hoy revisé hace más o menos media hora, 45 minutos y sí todas las notas están publicadas. Bueno, como último tema, vamos a hablar de la política fiscal. Este tema es, si bien es cierto, el mismo nombre lo dice política, lo vamos a tratar de enfocar y explicar específicamente desde la perspectiva jurídica, es decir, desde la normativa, tanto constitucional como ordinaria y reglamentaria. En consecuencia, vamos a ver esa que hemos visto ya, porque tiene mucha relación como política fiscal, es precisamente esos lineamientos o directrices que tiene un gobierno de turno con los cuales el Estado va a cumplir las actividades cotidianas o va a realizar, mejor dicho, las actividades cotidianas para cumplir especialmente con su fin primordial, que es el bien común. En consecuencia, esta política fiscal tiene incidencias en los diferentes ámbitos de la sociedad, en el ámbito jurídico, el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito natural, etcétera, etcétera. Cuando se habla de política fiscal, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, lo conceptualiza como la herramienta principal para que los gobiernos incidan del ingreso. Es decir, bajo esa conceptualización de política fiscal, los gobiernos tienen que realizar precisamente esa elaboración, esa formulación del presupuesto para poder realizar una mejor administración de los recursos públicos, no solo en los ingresos, sino que también en los egresos. Hay que analizar no solo la ley propiamente dicha, sino que todos los aspectos que inciden en una calificación que realizan instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el BCE u otras entidades, específicamente instituciones que se dedican a calificación a nivel internacional, lo cual se plasma en una norma jurídica, como lo es la ley del presupuesto para el siguiente año. Y ese análisis se tiene que realizar específicamente también cuando hablamos de números desde la contabilidad o desde el punto de vista de la economía, sin dejar de lado los demás factores que se deben de calificar y que en su conjunto van a realizar, como les voy a colocar un ejemplo en los documentos que les subí hoy, que les compartió hoy por la tarde, está más ejemplificado y más amplia la información en cuanto a los aspectos que se califican y que tienen incidencia a través de esta política fiscal. La política fiscal puede influir sobre la equidad dependiendo de quién se beneficia de los servicios que consume, quiénes reciben transferencias del gobierno y quiénes contribuyen a financiarlos mediante el pago de impuestos. Es decir, cuando el Fondo Monetario Internacional nos habla que es una herramienta para la distribución del ingreso y que ésta puede influir en la equidad,
nos está señalando que como directriz o como principios o como normativa o como la visión del gobierno, dependiendo del concepto que utilice cada uno de los gobiernos de turno, este documento, esta política fiscal, nos dirá cuáles son esos servicios que va a beneficiar el gobierno de turno. Por ejemplo, como están en las diapositivas, que lo vamos a ver más. En teoría, el presupuesto del año 2025 estará enfocado en salud, seguridad, participación ciudadana y la recuperación de los recursos naturales. En consecuencia, se beneficiará inicialmente o lo que dice pues la política fiscal del gobierno estos grandes rubros. Sin embargo, cuando uno analiza los números como están en los documentos que tienen ustedes de ejemplo, el presupuesto con ese incremento que tuvo para el año 2025, el porcentaje de ejecución, es decir, para inversión u obras propiamente dichos que tiene el gobierno, asciende únicamente a un 20%. Consecuencia, pues cada uno de nosotros podrá revisar o analizar si se cumplen esas políticas y qué tanto se beneficia a la población con esos servicios que debe prestar el Estado y si se logra o no la realización de su fin supremo. Cuando habla también el Fondo Monetario Internacional de quién recibe esas transferencias de gobierno, específicamente se está refiriendo cuando el gobierno, a través ya sea de subsidios o de donaciones o de partidas presupuestarias que otorga a determinadas instituciones, para ejemplos prácticos, las famosas ONGs, y también cuando habla de quienes contribuyen a financiarlo mediante el pago de impuestos, se está refiriendo precisamente a todos los tributarios, es decir, a qué cantidad y a qué población o a qué porcentaje de la población va a tener incidencia esa política en cuanto al rubro de ingresos o de tributos que para el caso de Guatemala vienen a concluir que es el mayor porcentaje de ingresos con los cuales se financia un presupuesto público. Bajo este panorama general es que se debe de entender qué es una política fiscal. La forma más evidente en que la política fiscal contribuye a reducir la desigualdad es a través del gasto público. Mediante un gasto público eficiente y transparente en educación, salud, vivienda o justicia, el Estado puede influir directamente en las personas y contribuir a mejorar sus opciones de vida. Es decir, el gasto público incide directamente en la igualdad de oportunidades de la población. En otras palabras, ustedes se recuerdan en las teorías económicas, las teorías jurídico-administrativas del presupuesto y especialmente del gasto público, las teorías económicas y las que devienen pues, de la escuela llamada liberal clásica de la economía, aducen y especialmente en tiempos de crisis que a través de la inversión que realice el Estado de Guatemala o para el caso de Guatemala, reactivará de una mejor forma la economía. ¿Por qué? Porque cuando el Estado invierte en obras públicas, construye carreteras, construye puentes, escuelas, adquiere bienes, adquiere servicios, etcétera, etcétera, en consecuencia, abarca también, como consecuencia directa e indirecta, empleos formales, empleos informales para determinados sectores de la población. Y eso viene a dinamizar o a mover la economía, es decir, genera empleos, en consecuencia, parte o la mayoría de la población tendrá un ingreso fijo
y en consecuencia ese ingreso lo tendrá para realizar también sus gastos y de esos mismos ingresos contribuye con la recaudación de impuestos a través de esa obligación de pagar impuestos que tienen todos los contribuyentes tributarios. Por eso es que se dice que un gasto público ayuda a reducir esa desigualdad o es la incidencia económica que tiene una política fiscal en una sociedad determinada. En cuanto al gas, a la eficiencia del gasto público, son otros rubros o apartados también o forman parte de esas políticas económicas y fiscales que aprueba cada gobierno de turno, ya sea para un año de forma anual o de forma multianual, dependiendo de las políticas o las directrices que vayan a ir aprobando gobierno con gobierno. La capacidad distributiva del gasto público es diversa. Por ejemplo, el gasto social tiene una mayor capacidad de favorecer la equidad, lo cual se debe a que sirve para proveer servicios que son recibidos directamente por las personas, como educación, salud, vivienda y protección social, entre otros. Si bien el gasto social tiene una influencia en la equidad, la influencia de la inversión pública en la reducción de la desigualdad no se debe menospreciar. La dotación de infraestructura básica y la implementación de actividades que incentiven el empleo, si se ejecutan de manera adecuada, pueden aumentar posibilidades de desarrollo. Es decir, no solo el denominado gasto social, especialmente a través de los subsidios que son muy criticados por parte de la economía liberal o de la escuela liberal, sino que también esa inversión que realiza el Estado en infraestructura especialmente incentiva en consecuencia el empleo, la recaudación de impuestos. Puede darse paradójico en algún momento, es decir, cómo es posible que el Estado recaude cuando está gastando, porque a través de ese gasto parte de esa inversión se convierte en uno de esos tantos rubros en pagos de planillas, o pagos de salarios, o pagos de proveedores incluso, lo que por lógica moverá la economía porque tendrá mejor poder adquisitivo esa parte de la población o empresas que se benefician directamente de la infraestructura que realiza el Estado. Por el lado de los ingresos públicos, la política fiscal puede incidir en la reducción de la desigualdad mediante el sistema tributario. El sistema tributario en largo plazo puede contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad por medio de un sistema de imposición progresivo que reduzca el ritmo de acumulación de capital. Sin embargo, su mayor contribución a la equidad se da a través del financiamiento del gasto público. Por ello, la capacidad redistributiva del sistema tributario depende de dos aspectos: progresividad y un nivel significativo de recaudación. En otras palabras, lo que nos dicen estos autores es que a través de la política fiscal, el Estado puede en algún momento disminuir esa desigualdad social a través de mejorar el sistema de recaudación de impuestos. A largo plazo, porque puede tener un tipo de imposición que permita reducir ese ritmo de acumulación de capital que se concentra en un número mínimo de la población guatemalteca. Y por otro lado, esa capacidad redistributiva de progresividad y de mejorar ese sistema de recaudación permitirá al Estado modificar, ya sea creando o incrementando las tasas de los impuestos existentes o creando nuevos, así como mejorar la recaudación que realiza la administración tributaria. En los últimos años, si ustedes revisan las estadísticas de ingresos de los últimos, por lo menos 3 presupuestos o ingresos tributarios, verán que después de la pandemia la economía ha ido mejorando y también la recaudación ha sido ampliamente superada por
los avances tecnológicos que ha implementado la administración tributaria, tanto para la recaudación como para la fiscalización que realiza de toda la masa tributaria. Los países de América Latina se encuentran atrapados en un círculo vicioso en el que una alta inequidad en la distribución del ingreso impide aumentar los ingresos fiscales, lo que a su vez limita las posibilidades del Estado de mejorar las perspectivas económicas de las personas más pobres, lo cual en el largo plazo intensifica esas inequidades. En otras palabras, lo que nos dicen estos autores citados por el Fondo Monetario Internacional es que este círculo vicioso en la inequidad, o sea, en esa falta de equidad de distribución del ingreso, no permite precisamente recaudar un mayor porcentaje, tanto en contribuyentes como en porcentaje de cantidades de cada uno de los impuestos ya existentes. ¿Y por qué? Porque como ustedes pueden ver, tanto en el presupuesto de ingresos, en la política fiscal del Estado, como en las declaraciones de prensa, incluso que ha dado tanto el presidente de la República como su ministro de Finanzas, más o menos el presupuesto del año 2025, si mal no recuerdo, se distribuye para cada uno de los habitantes de la República en una inversión de 25 quetzales diarios. Aunque es un aporte o un mayor, porcentaje que se incrementó el presupuesto este año en comparación a los anteriores, el porcentaje destinado a la ejecución de obras sigue siendo mínimo, porque de esos 25 quetzales no significa que son los 25 específicamente para infraestructura o para educación o para salud, sino que dentro de esos 25 quetzales, ese 80% aproximadamente se va para gastos superfluos o los gastos administrativos, que como se le denomina en la teoría, es decir, pago de planillas y salarios, y un porcentaje menor se destina exclusiva o específicamente para la inversión pública. Los impuestos expresan en términos fiscales las maneras en que se organizan los grupos y cómo avanzan en un proyecto para sus estados. Y es a través de los impuestos que podemos identificar si se está desarrollando una construcción del Estado y de qué manera. Es decir, para este economista inglés, a través de los impuestos se puede determinar de qué forma el Estado está administrando tanto sus recursos como específicamente la inversión que realiza sobre esa recaudación que realiza año con año. Y por eso es que cuando se califica a un país, especialmente cuando solicita o requiere un préstamo externo, analizan todos los factores macroeconómicos, económicos, políticos, jurídicos, sociales, para determinar si realmente el Estado invierte de una manera o de qué forma está invirtiendo sus ingresos. Por lo tanto, no se puede hablar solamente de una calificación estrictamente económica, sino que tienen injerencia las demás políticas que realiza el Estado o lleva el Estado de Guatemala en todas sus dependencias. No solo estamos hablando de una revisión de tipo económica o de tipo fiscal. Se puede afirmar, dice el ICEFI por su parte, que en el corto plazo el gasto público es un instrumento redistributivo mucho más poderoso que el sistema tributario. Sin embargo, en el largo plazo, un sistema progresivo de imposición del ingreso puede hacer una contribución muy importante para evitar grados crecientes de desigualdad. En otras palabras, en el corto plazo, por ejemplo, para el próximo año 2025, en teoría, ese gasto público que va a incrementar el gobierno de Guatemala en los diferentes ministerios tendrá como una consecuencia directa redistribuir ese sistema tributario, ese sistema de gastos más
que una mayor recaudación que se pudiera realizar el otro año, dependiendo si la economía sigue en auge. Sin embargo, en el largo plazo, se debe de beneficiar esa mejora en el sistema tributario con el objetivo de recaudar más y que el Estado en consecuencia tenga una menor injerencia en lo que es las actividades de la sociedad. Y aquí por eso es que también ustedes tienen que traer en mente las teorías económicas que se dieron en clases anteriores, que creo que fueron parte del examen, parte del examen parcial, sobre lo que son las teorías económicas del derecho financiero y hacer ese énfasis dentro de los fines del Estado, dentro del régimen económico y social del Estado y, en consecuencia, también el régimen financiero del Estado para poder analizar si realmente, como lo dice el Fondo Monetario Internacional, como lo dice el Instituto Americano de Estudios Fiscales, se puede comprobar o podemos concluir de manera preliminar o como un ejercicio mental si ese gasto público, ese presupuesto, especialmente aprobado para el año 2025, realmente redistribuirá la riqueza o podrá tener esa equidad dentro de la sociedad, tal como lo plantean, o lo plantearon, mejor dicho, como política fiscal. ¿Y cuáles son esas políticas fiscales? Las tienen ustedes en uno de los documentos que les compartí el día de hoy. En los últimos años, especialmente con las crisis del 2008 y 2009, si ustedes se recuerdan, cuando se hablan de estas crisis del 2008 y 2009, lo más comercial de estas crisis lo vimos, al menos aquí en Guatemala, con, con ese boom que tuvo el sector inmobiliario en Estados Unidos y que trajo a la quiebra o llevó a la quiebra a muchas empresas, no solo inmobiliarias, a bancos, sino a gran parte de la sociedad estadounidense. Y por tanto, como el sector construcción de Estados Unidos también se vio seriamente afectado, las remesas en Guatemala se vieron igualmente seriamente dañadas o minimizadas los ingresos que mandan a través de las remesas y eso también, ese factor o esa crisis financiera internacional tuvo mucha incidencia en la política fiscal que elaboró el gobierno de turno durante los siguientes años. La política fiscal en Centroamérica se ha enfocado en la búsqueda de soluciones de corto plazo para resolver deficiencias coyunturales que presentan los presupuestos de los países. En otras palabras, tal como está el presupuesto, incluso si ustedes leen noticias y están al día, pues el tema hoy en día en materia económica, en la calle, pues es precisamente ese incremento al salario mínimo que ha el Estado del 10%. Siempre van a escuchar voces ustedes en contra y voces a favor, pero como política fiscal es parte de lo que el gobierno está realizando. Y no solo se tiene que analizar precisamente como un incremento o una área del derecho laboral, como incidencia en el derecho laboral, sino que ustedes esa parte la tienen que traer o enfocar desde el derecho financiero y tratar de comprender desde esa perspectiva cuál es esa incidencia que tiene en la política fiscal o, en otras palabras, en el derecho financiero que ustedes están analizando y estudiando en este curso. En Centroamérica, como dice la doctrina, especialmente el ICETI, todas las economías o todas las políticas de los estados se enfocan precisamente en soluciones de corto plazo, precisamente por toda esa problemática que arrastra cada uno de los estados a lo largo de la historia y que no ha sido objeto de una conclusión en ninguno de los ámbitos. Para el caso de Guatemala, podemos decir que aunque en teoría en la década de los 60, perdón, se inició un proceso de industrialización, son muy pocos los productos los que realmente generan
ese ingreso de divisas para el Estado y para la sociedad. Y en consecuencia, el Estado no ha sido capaz de resolver los diversos problemas, especialmente salud, educación, seguridad y el tan ansiado desarrollo humano de la mayoría de la población. También se ha destinado a crear condiciones que traten de preservar la sostenibilidad fiscal, sobre todo en la administración de la deuda pública, es decir, a través de ese presupuesto que se realiza año con año, los gobiernos de turno han tratado de nivelar o en la medida de lo posible que no incremente la deuda pública sin contar con los recursos necesarios o contar con la infraestructura que le permita captar nuevos capitales, especialmente del extranjero, y que eso nuevamente incentive la economía y en consecuencia le permita captar mayores ingresos tributarios. En forma paralela a la difícil situación fiscal, varios países de la región han experimentado tasas de crecimiento económico muy limitadas, lo que de los ingresos tributarios y en muchos casos las posibilidades de ejecución de políticas públicas, debido a que se reducen los recursos estatales disponibles para combatir pobreza y dar respuesta a los problemas sociales, en particular de zonas rurales. Este crecimiento económico limitado que nos habla el ICETI y que condiciona el aumento de los ingresos tributarios es precisamente porque las economías, ustedes leen, a nivel centroamericano y Guatemala también, más o menos las economías crecen un promedio de 3% anual de su Producto Interno Bruto. Y en consecuencia, no es posible aumentar esa recaudación tributaria. La recaudación tributaria ha subido no porque ha crecido la economía o ha crecido el número de tributarios o de contribuyentes, sino que se debe especialmente a esa facilidad que ha tenido la administración tributaria por el uso de la tecnología y el ingreso de la mayoría ya de sistemas y documentos electrónicos, especialmente la factura electrónica en línea. Ese proceso de fiscalización que le permite realizarlo a la administración en tiempo real es uno de los factores o un gran factor que le ha permitido precisamente a la administración tributaria mantener o llegar a las metas y en los últimos años superarlas sobre la recaudación fiscal que se propone y que le aprueba el Ministerio de Finanzas Públicas y el presidente de la República. En consecuencia también de todos es sabido que el Estado es muy limitado en cuanto a poder llevar a la realidad de esa ejecución de políticas públicas, no solo por la falta de recursos, sino también por la ineficiencia del Estado. Y es mucho más difícil combatir la pobreza, especialmente en las zonas rurales, que siempre son las más olvidadas. Aunque ustedes puedan verificar, o por lo menos pues en papel, la política fiscal sí tiene los objetivos de limitar, esa política fiscal. En síntesis, dice el ICETI, la actual política fiscal de la región es de supervivencia, es decir, vamos tratando de sobrevivir año con año, no de vivir o de tener una mejor vida, sino que de sobrevivir. En cuanto a los cambios que el ICETI propone para mejorar esa política fiscal y en consecuencia esa equidad, tanto en los ingresos como en los gastos públicos, en primer lugar se habla sobre los ingresos, especialmente en materia tributaria. Y aquí se refieren especialmente a la necesidad de fortalecer a la administración tributaria y hacerla más productiva e independiente. Mejorar los planes para el control y fiscalización y una gestión más sencilla para el contribuyente. Esa independencia y los mejores planes de control y fiscalización es lo que ha estado inmersa en la administración tributaria, especialmente a través de las herramientas tecnológicas
lo que le ha permitido precisamente tener una fiscalización más robusta y, en consecuencia, mejorar los ingresos tributarios. El segundo, por otro lado, corresponde al gasto público. Y en este caso, el ICETI lo que recomienda es presentar esa política fiscal como con un significativo reto de elaboración de lo que se ejecuta por medio de las políticas públicas. Es decir, mejorar esa eficiencia en el gasto público que le permita una mayor ejecución, pero una mayor ejecución en inversión y no en pagos administrativos o de planillas como surge en la actualidad o como se da a cabo en la actualidad. La tercera fase de recomendación del ICETI es referente a la sostenibilidad y suficiencia fiscal. Es imprescindible en este caso que se reconozcan por parte del gobierno los desafíos estructurales de la política fiscal, estudiar la deuda pública y la manera de reducir su peso sobre los presupuestos, tanto en su figura de mecanismo de financiamiento como en la obligación de pago. Es decir, caemos nuevamente a ese balance fiscal que debe ser el Estado de Guatemala sobre los ingresos versus el gasto público que estima realizar para el siguiente año o periodo fiscal. Y la cuarta esfera o la cuarta acción recomendada por el ICETI se relaciona con la transparencia, rendición de cuentas y la devolución fiscal ciudadana. En cuanto a la transparencia, igualmente, la política, como se denomina, de administración pública abierta, especialmente con la ley de acceso a la información pública, que cada vez tiene un mayor porcentaje de utilización, el Estado está obligado por disposición legal a transparentar tanto los ingresos como los egresos y la forma que lo realiza. Y la rendición de cuentas igualmente recae no solo en la Contraloría General de Cuentas, pero sí es la principal, sino que también en esa fiscalización social que debe realizar la mayoría de la población o la sociedad civil. Y la educación fiscal ciudadana se enmarca especialmente, precisamente, que la mayoría de ciudadanos se deben de incorporar a esa denominada economía formal y con ello contribuir, como dice la Constitución, con su deber cívico de participar o contribuir en los gastos del Estado. La política fiscal. Igual que los otros temas de derecho financiero o de cualquier área del derecho, vamos a encontrar infinidad de clasificaciones para efectos prácticos. Solo les voy a dar las de este autor Lepper, que él clasifica las políticas fiscales en fiscal precisamente y monetaria, igualmente como activa o como pasiva, según su comportamiento. Para Lepper, la autoridad monetaria o la autoridad fiscal es activa si tiene autonomía para establecer sus políticas sin considerar el comportamiento presente y pasado de las variables controladas por la autoridad fiscal o monetaria. Y es considerada pasiva si esta autoridad se verá limitada por las decisiones óptimas hechas por los consumidores y por las acciones de la autoridad activa. Es decir, dependiendo la libertad de acción que tengan las autoridades de turno, entiéndase Superintendencia de Administración Tributaria, Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, Junta Monetaria, así se puede denominar o clasificar, mejor dicho, si se contiene una política fiscal o monetaria activa o pasiva. Cuando hablamos de política monetaria, estamos haciendo referencia especialmente al sector financiero propiamente dicho, que para el caso de Guatemala tenemos o tienen ustedes que estudiar todas las leyes bancarias, ley orgánica del Banco de Guatemala, con más resoluciones, etcétera, etcétera. Reglas financieras. En sentido amplio, estas reglas fiscales se definen como el conjunto de normas y regulaciones con las que se elabora, aprueba e implementa el presupuesto.
Si ustedes traen a colación la ley orgánica del presupuesto y la constitución política de la República, principalmente, se recuerdan y tienen que buscar el fundamento legal de cómo se elabora, de quién las elabora y en qué momento se elaboran estas reglas fiscales o financieras. ¿Para qué? Precisamente para tenerlos como directrices de la forma que las demás instituciones del Estado o el Estado en su conjunto, incluyendo a las municipalidades y al sector público financiero, sobre la forma que deben de elaborar su presupuesto anual. Esa es la parte que ustedes tienen que complementar en este tema de política fiscal. No solo son los tipos activa y pasiva, como les indiqué, yo solo para ejemplificar uno de los tipos, solo les estoy dando estos dos tipos, activas y pasivas. En doctrina van a encontrar ustedes infinidad de autores y así cada autor, dependiendo su criterio, podrán encontrar más clasificaciones, sobre los tipos de política fiscal que existen. Repito, en doctrina. Se entiende la regla fiscal como aquella restricción constitucional o legislativa en la política fiscal que especifica algún tipo de límite en las variables fiscales, tales como saldo presupuestario, deuda, gastos e impuestos, y que se aprueba normalmente junto a una regulación del procedimiento de elaboración, discusión parlamentaria, ejecución y control del presupuesto. Es decir, para el caso de Guatemala, estamos hablando de qué ley o cuál sería el fundamento legal que contiene las reglas fiscales para la elaboración del presupuesto. Sería la ley orgánica del presupuesto. ¿Y cuál otra? Bueno, también estaría la Constitución. Y, bueno, no sé si también las normativas de cada una de las leyes orgánicas de las instituciones, ya que aparece un rubro específico que menciona, por ejemplo, cómo se van a manejar los ingresos. Así es, gracias. Y ese es el análisis, por ejemplo. Si ustedes analizan, como les repito, que lo tienen que hacer, porque puede ser parte del examen, la doctrina nos dice reglas fiscales se definen como el conjunto de normas y regulaciones con las que se elabora, aprueba e implementa el presupuesto. Se entiende como regla fiscal aquella restricción constitucional o legislativa en política fiscal, que especifica algún tipo de límite, etcétera, etcétera. Ahora analicen ustedes los artículos de la Constitución que hablan y de la Ley Orgánica del Presupuesto y del Reglamento, especialmente, junto con las leyes bancarias propiamente dichas, y busquen ustedes cuáles son esos lineamientos que nos dice el ordenamiento jurídico guatemalteco, para que ustedes tengan el fundamento legal en Guatemala sobre cuáles son esas reglas y quiénes aplican esas reglas financieras con todas las aristas, es decir, qué institución interviene, qué es lo que hace y el tiempo o el plazo en que debe realizar, para que tengan ustedes la totalidad de las reglas financieras. Como características de la política fiscal, se habla doctrinariamente y que están en parte también inmersas en los principios del derecho presupuestario, derecho financiero. Esas características de la política fiscal se dividen en progresividad especialmente en el ámbito de los tributos, pero igualmente se aplican para el crédito o gasto público, en el sentido que la recaudación de impuestos
debe incrementarse año con año, dependiendo las demás variables, dependiendo la economía o el incremento de la economía, dependiendo del incremento también de los contribuyentes y los porcentajes que se pueden recaudar. En consecuencia, debe haber una mayor recaudación de forma progresiva, es decir, dentro de un lapso de tiempo o a futuro, esa recaudación debe de mejorar. Y al contrario, el crédito público o el gasto público igualmente también debe ser de forma progresiva y dependiendo no solo la política, sino que el estado actual que se viva como economía nacional e internacional, así debe ser también progresivo el incremento o el decremento del gasto público. La sostenibilidad, como se indicó anteriormente, se refiere precisamente a que el presupuesto debe ser sostenible en el sentido especialmente que se debería de procurar que los gastos no sean mayores a los ingresos que percibe o que estima el Estado. La certeza jurídica igualmente, todo inversor, especialmente inversor extranjero, como parte de lo que busca para atraer sus capitales a los países, especialmente de Centroamérica, es precisamente esa certeza jurídica que le permita estimar que por X inversión podrá obtener X beneficios y que eso no se vaya a cambiar porque por las cantidades que se hablan en inversiones extranjeras, ellos deben de tener esa certeza de que a futuro o una vez hecha la inversión en Guatemala, el Estado no vaya a incrementar o a crear nuevos impuestos que limiten incluso o que perjudiquen ese capital que él incorporará a la economía nacional. Y la legitimidad precisamente también deviene de ese gasto, de esa actividad que realiza el gobierno del Estado de Guatemala y la forma en que desarrolla sus políticas o realiza sus actividades, así podrá tener ese gobierno de turno legitimidad dentro de la sociedad guatemalteca. El Congreso de la República, ya viendo el presupuesto del siguiente año 2025 con el tema específico de política fiscal, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el siguiente año se aprobó por un total de 148.526 millones de quetzales. Tal como lo dice el gobierno de turno, este presupuesto aprobado por el Congreso presentó cambios al proyecto de presupuestos que envió el Ministerio de Finanzas. Aún así, permitirá, de acuerdo al gobierno, aumentar los recursos destinados a la inversión pública, seguridad y defensa nacional, lo que se traducirá en mayor gobernabilidad democrática, más dinamismo económico, más empleo y el cierre de brechas de inversión en todo el territorio nacional. Implementación de política social que garantice derechos y promueva un mayor bienestar en toda la población. Ese precisamente puede ser el resumen de la política fiscal que espera el gobierno con la aprobación de ese presupuesto, hablando específicamente para el ejercicio fiscal 2025. También se los dejé el documento completo, pero para que tengan un resumen, una mejor comprensión de lo que dice la doctrina y de lo que dice la ley, cómo está elaborado ese presupuesto de gastos, especialmente sobre egresos, por cada una de las instituciones, especialmente de los ministerios que componen el organismo ejecutivo. Los principales lineamientos de la política fiscal del gobierno de Guatemala: ingresos, gastos e inversión, deuda pública y gestión financiera y transparencia. En cuanto a los ingresos, el Estado o el gobierno de turno le apuesta precisamente a una mayor eficiencia, tanto en la recaudación como en la fiscalización que realiza la administración tributaria sobre los contribuyentes y tratando igualmente de implementar o de ampliar la base tributaria, porque actualmente se estima que solo un 30% está dentro de la denominada economía
Guatemala. En consecuencia, pues parte de los procesos de regulación y fiscalización se centran en tratar de ampliar esa base tributaria. Y en cuanto al gasto de inversión, el gobierno lo que está tratando es igualmente de invertir, valga la redundancia, o de gastar el dinero recaudado en áreas rurales, en áreas de salud, educación principalmente, seguridad ciudadana, para poder ir tratando de cerrar o reducir esa desigualdad que existe entre la zona central y las zonas rurales. La deuda pública, por su parte, como un lineamiento principal de la política fiscal de este gobierno, se da en ese pago que ha mantenido y esa garantía que le da a los organismos internacionales o estados o acreedores, especialmente hablando de deuda pública, sobre el compromiso que tiene el Estado para hacerle frente a todas esas deudas que ha adquirido y que seguirá adquiriendo el próximo año. Y en cuanto a la gestión financiera y transparencia, los presupuestos están destinados y por disposición constitucional igualmente a realizar esa gestión financiera de una mejor manera y hacer públicos no solo los ingresos, sino que también cada institución debe de realizar de la mejor manera posible esa calidad del gasto para que pueda ser fácilmente auditado por la sociedad guatemalteca. Y en cuanto a la transparencia, igualmente, se encarga precisamente o especialmente recae en la Contraloría General de Cuentas. Las bases para elaborar el proyecto de presupuesto, es decir, sobre qué basa pues, el fundamento o la base que toma todo gobierno, incluido el gobierno actual, para esa elaboración del presupuesto 2025, corresponde a esas variables macroeconómicas y fiscales que son obtenidas de estimaciones que realizan el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas. Cuando ustedes ingresan, si quieren la información específica de cada institución, Banco de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria o el Ministerio de Finanzas Públicas, verán en sus páginas y en los portales esos estudios y esas estimaciones que se realizan año con año de cuánto esperan recaudar, de cuánto esperan, de cuánto esperan gastar y en el caso del Banco de Guatemala igualmente cómo estima que estará la moneda, especialmente en el mercado internacional, cuál será la estabilidad para poder determinar con estos tres grandes rubros macroeconómicos y con ello poder elaborar el presupuesto para el siguiente periodo fiscal. El presupuesto del 2024 y el proyecto del 2025 que realizó el gobierno, igual en esta diapositiva está resumido de la forma especialmente de los ingresos tributarios que espera obtener el Estado durante el año 2025. Esto pues solo es para que ustedes tengan una idea. Repito, céntrense en lo jurídico, no en tanto en los números, para efectos propios del examen. ¿Alguna pregunta por el momento? Sí, se ven. Buenas noches, Lic. Con respecto a lo que usted dice al examen, usted nos envió material, uno de las clases del 17 al 19, otro del 23 y otro del 26 al 27. ¿Van a entrar todo eso y lo anterior o solo esta, o sea, a partir del examen anterior para acá? Gracias, Lic. Va a entrar todo, pero especialmente lo que no entró, ingresó desde el segundo, perdón, de los mismos del examen parcial para acá.
¿Alguna pregunta sobre el contenido? Bueno, entonces ahorita le voy a escribir a Héctor para que pase la lista de asistencia y si se desconecta, se trasladará en el grupo de WhatsApp para que la llenen. Gracias y nos vemos el día de mañana. Ya la trasladó Héctor. Gracias, el link de asistencia. Y nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias.